Pues nada, como ha dicho doctor Lobato, vamos a empezar hablando sobre la enseñanza basada en la resolución de problemas y la enseñanza en pequeños grupos. Realmente yo le daría la vuelta al título, la enseñanza basada en pequeños grupos, puesto que la resolución de problemas es un tipo de enseñanza en pequeños grupos. Más o menos el contenido de lo que me gustaría contaros es una breve introducción del giro que está habiendo en las últimas décadas en la enseñanza. Luego hablaremos de la enseñanza basada en pequeños grupos, posteriormente unas palabras sobre la enseñanza basada en la resolución de problemas. Todo ello salpicado, pues como ha dicho el doctor Boto, por la experiencia personal que yo viví durante los 6 años de carrera en la Facultad de Medicina de Albacete. Bueno, el sistema educativo en las últimas décadas a nivel de las universidades está dando un giro que podríamos asimilarlo o hacerlo parecido, siempre manteniendo las distancias, con lo que ocurrió con las teorías geocéntricas y heliocéntricas de los astros. Allá Ptolomeo dijo que la Tierra era el centro del universo alrededor del cual giraban todos los astros. Sería el centro del universo, en este caso, el profesor con su clase magistral, y el alumno giraba en torno al profesor con todos sus recursos, ¿no? Entonces, aquí el modelo estaba basado en la enseñanza fundamentalmente. Pero luego llegó Copérnico y Galileo, y entonces cambiaron la visión geocéntrica por la heliocéntrica, donde ahora ya el Sol pasa a ser el alumno, alrededor del cual giran todos los recursos, incluyendo el profesor. Y entonces el profesor, en este caso, no es que pierda la importancia, sino que cambia el papel, fundamentalmente. Y donde antes había enseñanza, ahora hay aprendizaje. Siempre salvando las distancias, por supuesto. Bueno, entonces, en lo que se refiere a la enseñanza en pequeños grupos, antes de nada me gustaría establecer una comparativa entre lo que es la clase magistral, que todos conocemos, ya bien sea porque la hemos vivido o porque alguno las ha impartido, y la enseñanza en pequeños grupos. La clase magistral yo creo que tiene una serie de ventajas, tanto para el profesor como para el alumno, y también tiene unas desventajas. En el caso del profesor, la ventaja es que es cierto que exige mucho trabajo de preparación de la clase, pero una vez preparada, vale para siempre, con pequeños retoques según vayan apareciendo las cosas. No exige una preparación cada vez que tenemos un nuevo grupo, porque cada nueva promoción de alumnos van a llevar la misma clase, y la forma de evaluar a los pacientes, a los alumnos, es una evaluación clásica basada pues, en un test que puede ser de varias respuestas o un test de desarrollo de la respuesta. En cuanto a la desventaja que esto puede suponer para el profesor, pues probablemente a lo largo de los años el profesor se va desmotivando. La misma clase año tras año tras año, pues puede que no suponga ningún desafío para el profesor y por lo tanto deje de estar motivado. El mismo profesor, como no tiene una correlación práctica a lo que está diciendo. Es decir, si él va a hacer un taller de exploración neurológica ante 200 alumnos, pues probablemente no pueda sentarse con 4 o 6 de ellos para explicar tranquilamente cómo se hace un fondo de ojo. Por tanto, él mismo verá que no tiene correlación práctica a lo que él mismo está dando. Y por otra parte, tampoco desarrolla el pensamiento crítico en los alumnos, puesto que no es capaz de arrancar respuestas de los mismos. Entre 200 que alguien se atreva a hablar es bastante complejo. Para los alumnos también tiene unas ventajas y unos inconvenientes. La mayoría de los alumnos son alumnos que les gusta estar cómodos en la clase, que no les gusta participar y además pueden ausentarse, ya sea físicamente, ya sea con el móvil, ya sea hablando con el compañero, por lo tanto pueden no prestar atención. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que está diciendo el profesor está en los libros. Hay estudios que demuestran que de una clase magistral el alumno retiene no más del 5% de lo que se está diciendo. Todo lo demás, lógicamente, van a buscarlo a los libros. Y las desventajas que yo le veo para el alumno son prácticamente las mismas que para el profesor. Es decir, el alumno no se ve motivado porque el tema no le atrae, al menos la forma de presentarlo, y porque además no encuentra de qué forma puede utilizar lo que se le está diciendo. Ahí también hilamos con que no hay correlación práctica, por lo mismo que dije con el profesorado, y tampoco se desarrolla en el alumno el pensamiento crítico. Pues bien, teniendo en cuenta esta base de lo que viene a ser la enseñanza clásica, surgen los pequeños grupos, que los vamos a ver a continuación. Bien, ¿qué es la enseñanza en pequeños grupos? Pues es un método de enseñanza donde en vez de estar centrado en el profesor, está centrado en el alumno.
El alumno en este caso tiene una participación activa en su propio aprendizaje. ¿Veis cómo ya hemos cambiado la palabra enseñanza por palabra aprendizaje? Donde se debe generar un ambiente que favorezca la discusión constructiva y la posibilidad de realizar preguntas que deben ser respondidas por los alumnos. Todo esto al final va a traer que el alumno tenga que pensar y tenga que razonar de forma crítica. Bien, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta cuando queremos poner en marcha una enseñanza en pequeños grupos? Este tipo de enseñanza, en este caso ya aprendizaje, debe basarse en la experiencia y los conocimientos previos de los alumnos. Lógicamente, un alumno en primero de la carrera, los conocimientos que puede tener de anatomía y fisiología humana son bastante limitados. Entonces, hay que saber plantearlo de una forma interesante. Además, tenemos que tener reflejadas las necesidades reales de aprendizaje de los participantes. No podemos poner objetivos demasiado ambiciosos. Eso dependerá del año en el que vayamos desarrollando y de conforme vayan los alumnos ganando experiencia. Hay que implicar al alumno en el aprendizaje activo. Se debe focalizar en problemas, en casos, en talleres. ¿De acuerdo? Se debe ser inmediatamente aplicable a la práctica. Debe implicar ciclos de acción y reflexión, donde se les permita a los alumnos ser críticos con lo que están diciendo, y debe permitir la adquisición de habilidades técnicas. Todo esto parece bastante ambicioso, pero ¿se puede lograr? Pues todo depende de cómo lo hagamos. Antes de nada, ¿cómo se constituye un grupo pequeño? Pues básicamente está compuesto por un tutor, que también vamos a llamar facilitador, y los alumnos. Esta es una imagen real de una clase de la Facultad de Medicina de Albacete, donde vemos el grupo de alumnos y, curiosamente, el tutor está en un segundo o tercer plano. Es decir, la figura del tutor está, digamos, detrás de los alumnos, como apoyo, como facilitador de la clase. La figura del tutor, en este caso facilitador, es una figura importante, no por quizás los conocimientos que pueda aportar, porque no hace falta ser un experto, como luego veremos en el tema, sino por una función clave, que es la de facilitar. Hay 5 roles que se le presuponen al tutor. Debe ser instructor, es decir, impartir información a los alumnos. Debe ser en ocasiones el abogado del diablo, teniendo en cuenta o cogiendo un punto de vista controvertido para poder cuestionar y estimular la discusión. En otras ocasiones será un mero director neutral, donde se dedicará simplemente a repartir el juego sin coger ninguna postura potente hacia favor o en contra del argumento que se está dando. En otras ocasiones será consultor. Cuando se llega a una vía muerta, pues a lo mejor no tiene más remedio que responder a esas preguntas que se han quedado sin respuesta. Y luego está una de las grandes habilidades que tiene que tener, que es el de facilitador. Se parece mucho a la función neutral, pero en este caso tiene que ser más activo. Tiene que ser capaz de abrir, de mantener y de cerrar la discusión, animando de muchas formas diferentes, como luego veremos al grupo de alumnos. Tiene que saber manejar la dinámica de grupo. Cada grupo va a ser totalmente diferente. Luego veremos los distintos tipos de alumnos que nos podemos encontrar en estos grupos. Y debe facilitar la consecución de los objetivos que se han propuesto. Por encima de todas ellas hay una superhabilidad, que es saber cuándo usar cada una de estas habilidades, cada uno de estos roles. No hay ningún guión que diga que en el minuto 4 de la clase debe ser el instructor y en el 7 debe ser un director neutral. Todo dependerá de cómo se desarrolle. Y esta habilidad probablemente sea la más difícil de adquirir de todas ellas. Estas habilidades no se adquieren de un día para otro, por lo tanto los tutores deben ser formados, ¿vale? También hay que formar a los tutores para que puedan adquirir todas estas funciones. ¿Cómo vamos a formar los grupos? Luego volveremos a la formación del tutor, pero lo primero que tenemos que hacer es formar un grupo pequeño. Lo vamos a hacer, primeramente, el primero que se debe presentar en la clase debe ser el tutor, para ver que todo está como tiene que estar, las mesas, las sillas y los demás recursos disponibles para los alumnos. El tutor debe ser parte del grupo, debe ser uno más, no estar por encima de los alumnos. Aquí vemos distintas formas de sentarse entre el tutor, que está en azul oscuro, y los alumnos que no se ven muy bien, pero están en azul claro. Vemos cómo no está el típico pupitre o púlpito que separa al tutor de los alumnos. Entonces es una clase de igual a igual. Normalmente el número de alumnos que debe haber por estos pequeños grupos debe ser entre 6 y 8. ¿Vale? Más de 10 no se recomienda. ¿Vale? Puede ser que una clase tenga 25 alumnos, pero esos 25 alumnos los vamos a dividir en 4 grupos de 8, por ejemplo,
o en 5 grupos de 6, o de 5, según los que sean, ¿de acuerdo? En ese caso tendríamos esta disposición en mesas de cafetería, por ejemplo, ¿vale? Cada mesa con 5 o 6 alumnos y el tutor delante de ellos para tener contacto visual con todos. El aula debe ser confortable, puesto que va a ser como una segunda casa, donde van a pasar mucho tiempo los alumnos y el tutor. Lógicamente, los recursos necesarios también deben estar disponibles en el aula. Bien, una vez que el grupo está formado, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es conocerse. Lógicamente, los alumnos de quinto, sexto, cuarto de medicina se conocen, pero los alumnos de primero y quizás en segundo todavía no se llegan a conocer. Entonces hay que saber romper el hielo. Hay distintas formas de hacerlo. No vamos a entrar en ellas porque nos excederíamos, pero hay formas que fomentan el conocimiento, digamos, que se conozcan los distintos alumnos. Y luego hay que establecer unas reglas del juego, unas reglas del grupo. Estas reglas las establecen los propios alumnos, guiados un poquito por los tutores, sobre todo en los primeros años. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de normas en uno de los pequeños grupos, en una universidad americana. Por ejemplo, sus normas fueron: hay que llegar puntuales, hay que acabar a tiempo, no se debe interrumpir, hay que considerar toda la contribución de cada uno, respetar los puntos de vista, apagar los móviles. Todo esto está generado por los alumnos. Bien, una vez que se han conocido y han establecido las reglas de cómo van a hacer las cosas, pues entonces llega el momento del aprendizaje. El aprendizaje se basa en una serie de habilidades, como puede ser la realización de preguntas, el escuchar lo que cada uno dice, el responder a lo que se está formulando, el explicar las cosas, el saber abrir y cerrar los debates, y el preparar entre todos, tutor y alumnos, todas y cada una de estas habilidades. Esto a su vez genera en los alumnos entendimiento, pensamiento crítico, razonamiento práctico, resolución de problemas, toma de decisiones, pensamiento creativo, ¿vale? Esto nos llevará a esto si sabemos hacerlo. Haciendo preguntas, ¿qué conseguimos? Aumentar el interés y la curiosidad de los alumnos. No es lo mismo plantear la paraparesia brusca en forma de lección magistral que poner un caso donde acaba el paciente con una paraparesia brusca que a lo mejor estimula más la curiosidad de los alumnos. Hay que intentar con esas preguntas evaluar qué conocimientos previos tienen los alumnos. Y además, haciendo preguntas, vamos a favorecer el pensamiento crítico. Lógicamente tienen que ser preguntas bien formuladas y bien dirigidas. Hay muchos tipos de preguntas, tampoco vamos a entrar en ellas, pero hay preguntas que tienen una respuesta más ancha o más estrecha. Hay preguntas que fomentan el recuerdo, preguntas que son más claras y entonces son la respuesta más dirigida, o más confusas y dan pie al debate. Hay preguntas que animan o desaniman. Hay veces que tenemos que dar pie a que nos vayan a responder lo que estamos buscando. Escuchar parece fácil, pero no lo es. Hay 5 tipos de formas de escuchar, y según lo que estemos buscando, podemos hacer una forma de escuchar más superficial o mucho más estudiosa. Dependerá del momento en el que estemos en la clase. Hay que responder a las preguntas. ¿Por qué? Porque si simplemente lanzamos preguntas que no tienen solución, no vamos a conseguir nada. Respondiendo, vamos a estimular la discusión con la generación de nuevas preguntas. Sobre todo, una cosa muy importante es que hay que crear una atmósfera donde el alumno no tenga miedo a la respuesta, donde no se le critique por lo que ha dicho, donde se valore lo que ha dicho, que quizás a lo mejor es erróneo, pero seguro que algún punto de su respuesta puede tener utilidad. Eso lo podemos hacer pues considerando las respuestas previas, haciendo el perception checking, es decir, un alumno nos ha dicho algo, pues buscarle ese detalle que quizás pueda ser útil. Parafraseando lo que ha dicho, incluso hay veces que guardar silencio da pie a que ellos mismos piensen otra vez. Y lo que he dicho antes, cuando llegamos a una vía muerta, llegará un momento en que tendremos que explicar lo que tenemos, esa respuesta, ¿vale? Siempre evitando caer en la clase magistral. Se responde a la pregunta y se sigue estableciendo nuevas preguntas. También dije que había que saber abrir y cerrar las discusiones, ¿vale? Porque la apertura es lo que va a marcar el devenir del pequeño grupo, ¿vale? Hay gente que dice que si iniciamos una pequeña clase magistral pequeñita al principio, va a beneficiar el desarrollo, pero no es así. Probablemente esto dé lugar a un modo pasivo de los alumnos, porque saben que el tutor en cualquier momento nos va a dar 10 o 15 minutos de speech para solucionarnos el problema, ¿vale? Entonces, desde el principio hay que intentar inducir la discusión. Para eso, los americanos utilizan esta regla mnemotécnica, rest, descanso. Entonces, hay que establecer el entendimiento entre los miembros.
Hay que discutir las expectativas de los roles que van a tener tanto el tutor como los alumnos. Hay que hacer un guión de la estructura del curso y del grupo. Y hay que establecer una tarea corta pero relevante. Bien, y el cierre, digamos, después de las horas o semanas que haya durado el problema, el caso, el taller, lo que haya sido, hay que intentar resumir los puntos clave, ver esas preguntas sin respuesta, por qué se han quedado y darle respuestas, y hay que ver las relaciones entre lo que ya sabían y lo que saben nuevo que se ha producido durante este tiempo. Bien, todo eso es bastante complejo, y hemos dicho que el tutor necesita una formación. El tutor debe saber responder o debe responderse a sí mismo a 3 preguntas antes de plantearse cualquier forma de actitud con los alumnos. Y es, primero, ¿qué es lo que yo quiero que aprendan los alumnos? ¿Vale? Segundo, ¿cómo quiero que lo aprendan? Y tercero, ¿cómo sé si lo han aprendido? El profesor, en este caso, en esta tercera pregunta no voy a entrar porque tanto ayer como hoy hay las distintas técnicas de evaluación, y en estas dos nos vamos a basar en los mapas mentales que tienen que crear los profesores, estableciendo las preguntas claves que van a ir, digamos, estableciendo en cada momento del caso. Los profesores también tienen que ser los alumnos, en este caso, de un taller de habilidades, donde profesores más expertos les digan qué recursos deberían utilizar, qué tiempos deben utilizar, cómo deben responder ante la dinámica de grupo. Incluso se pueden generar estudiantes simulados para los propios profesores, ¿vale? Igual que aquí a los alumnos les hacemos exámenes con pacientes simulados, pues ellos estudiantes simulados. La preparación de estas clases, no la formación, sino la preparación de las clases probablemente exija menos tiempo, pero supone un mayor desafío para los profesores, porque cada grupo que van a tener va a ser diferente. Bien, aquí vemos, por ejemplo, los errores más comunes que pueden tener este tipo de enseñanza basada en pequeños grupos. Bajos niveles de participación del alumno, la discusión dominada por unos pocos estudiantes, suelen ser los estudiantes dominantes, los sabelotodos, ¿vale? Pocos niveles de discusión a veces, hay veces que se discute de forma intencionada o se discute de forma no focalizada hacia lo que queremos, poca preparación por los estudiantes, ¿vale? Son los errores que a mí me han parecido más comunes en lo que yo he vivido. Y estos son los alumnos que uno se puede encontrar. Fijaos la gran cantidad de alumnos diferentes que podemos tener. El dominante, el arrogante, el que quiere ser el centro de atención, el que quiere ligar con el profesor o profesora, el que quiere hacer una gracia en cada momento, el que es perezoso, el que es tímido. Pues hay que saber cómo enfrentarse a cada uno de ellos y cómo animarlo a que participe o a frenarlo cuando está haciendo su actividad en la clase. Bien, ¿qué métodos tenemos para facilitar y conseguir dominar a esos alumnos? Pues podemos hacer una serie de técnicas en las que no vamos a entrar, el snowballing, el jigsaw groups, el brainstorming, el buzz groups, no vamos a entrar en ellos, pero hay técnicas que se pueden utilizar para facilitar a esos alumnos la participación en clase. Y luego también el uso de triggers, ¿de acuerdo? De imágenes, vídeos, paciente incluso en la clase, ¿de acuerdo? Una serie de cosas que nos van a facilitar el fomentar preguntas y discusión en los alumnos. Luego hay una serie de métodos específicos de aprendizaje entre los que se incluye la resolución de problemas y es en lo que nos vamos a centrar ahora mismo. La enseñanza basada en la resolución de problemas fue inicialmente puesta en marcha y diseñada por la Universidad de McMaster en el año 69 y supone un método de aprendizaje donde el contexto de dicho aprendizaje son los problemas reales de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, al establecer como contexto estos problemas reales, permitimos que los alumnos adquieran conocimientos tanto clínicos como básicos. El problema en cuestión que vamos a plantear a los pacientes puede suponer un problema para nosotros como profesores. ¿Por qué? Porque las características que tiene que reunir el problema es que debe ser un caso común, que pueda ser resuelto por un alumno, que pueda ser grave o potencialmente grave, porque estos van a incitar muchas más preguntas y respuestas que los más sencillos. Deben tener implicaciones en la prevención, deben tener una contribución interdisciplinar, por ejemplo, pues aquella patología que exige, por ejemplo, un tratamiento médico, quirúrgico o combinado, ¿de acuerdo? O que tiene una colaboración del patólogo, o del radiólogo, o del laboratorio, ¿vale? Para poder tener un manejo interdisciplinar. Debe conducir, lógicamente, los objetivos que previamente se han fijado, y debe tener una complejidad apropiada según la formación de los alumnos, ¿no? Entonces puede ser difícil a veces llegar a crear un problema de estas características. Bien, la estructura del grupo es la que ya hemos mencionado, ¿vale?
Entonces, realmente el tutor debe estar presente, sobre todo en los primeros meses y con estudiantes más novatos. Dicen los estudios que a partir del segundo o tercer mes de un pequeño grupo ya sería suficientemente autónomo como para no necesitar al tutor de presencia física en todo momento. El tutor no tiene que ser un experto en el caso, pero sí tiene que ser un experto en saber facilitar a esos grupos, ¿vale? Y desde luego tiene que recibir un entrenamiento en lo que hemos visto antes. El grupo, ya lo hemos dicho, pequeño, menos de 10, deben estar estratificados y balanceados, a ser posible por género, evitando que aquellos alumnos que sean pareja estén juntos en el mismo grupo, ¿vale? Y por el nivel académico. No quiere decir que los más adelantados estén juntos y los más atrasados también, sino que precisamente hay que balancearlos, ¿vale? Entonces hay que establecer unos roles dentro de esos alumnos. Uno será el que vaya leyendo el módulo correspondiente, otro será el responsable de la lista de acciones, y otro será el que vaya escribiendo todo aquello que se va diciendo. Y desde luego tiene que haber recursos disponibles para dicho estudio. Bien, los pasos de la enseñanza basada en problemas los estableció Maastricht, en la Universidad de Maastricht, y en 7 pasos. El primer paso es identificar y clarificar los términos del problema. La primera vez que un grupo de alumnos se enfrenta, no sé, a un problema de hipertiroidismo, por decir algo, pues es posible que no entienda ciertos términos de ese problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver esos términos que no conocen, qué significan, qué pueden ser, ¿de acuerdo? Hay que intentar describir el o los problemas que se hayan establecido en el enunciado. Hay que hacer una sesión de brainstorming donde los alumnos, basándose en sus conocimientos anteriores, van a intentar explicar esos problemas. Estos 3 pasos se van a hacer en bucles, ¿de acuerdo? Tantas veces como sean necesarios, hasta que consigamos definir todos los problemas y dar una forma al problema en general. Bien, después vamos a establecer qué objetivos de aprendizaje nos ha generado este problema y entonces después pasaremos a la fase donde cada individuo va a estudiar esos objetivos, para después poner en común lo que cada uno ha estudiado bajo la supervisión del tutor, si es necesaria, porque si han conseguido suficiente autonomía, van a poder discutir entre ellos con escasa supervisión. Bien, todo esto se basa en qué, es decir, hasta ahora todo ha sido mencionar las bonanzas, mencionar cómo se hace, qué es necesario, pero ¿quién ha dicho y cómo ha sabido que esto se basa en qué se basa todo esto? Pues hay 3 grandes teorías. La teoría del aprendizaje contextual, que dice que cuando aprendemos en el contexto en el que va a ser utilizado aquello que estamos estudiando, se fomenta el aprendizaje y la habilidad para usar dicha información. Es decir, si a mí me están explicando cómo se hace, por ejemplo, para qué sirve una punción lumbar en un individuo que tiene estos síntomas, y yo 2 días después estoy rotando por la planta de neurología y tengo la posibilidad de ver un caso parecido donde se hace una punción lumbar, pues yo me voy a quedar mucho más con lo que está ocurriendo que si dentro de 6 meses roto por neurología y entonces en ese momento veo una punción lumbar, no sé muy bien por qué ni qué se está buscando. Luego está la teoría del procesamiento de la información, que es un poquito más completa que esta, donde dice que lo primero que hay que hacer es una activación del conocimiento previo del alumno. Lo segundo es una codificación específica, que viene a ser lo mismo que el aprendizaje contextual, y luego hay que intentar elaborar un nuevo conocimiento con lo que ya sabía y lo que he aprendido. Y luego está el aprendizaje cooperativo, que dice que los alumnos perciben el aprendizaje cooperativo es el opuesto al aprendizaje competitivo, donde en el cooperativo los alumnos perciben que pueden alcanzar sus objetivos si todo el grupo lo hace. Por lo tanto, fomenta que los alumnos más adelantados ayuden a los más atrasados y entonces favorece la participación del grupo. El aprendizaje competitivo se basa en que el alumno podrá conseguir su objetivo si los demás fracasan en conseguirlo. Entonces lo que se fomenta es que yo no ayude al otro por si acaso me echa por delante. Y todo esto da resultados. Pues hay un estudio hecho por una universidad americana donde comparan los resultados que tenían sus alumnos en los estudios americanos de acceso a la universidad, a la Facultad de Medicina, y los STEPS 1 y 2. Antes, en el año de implementación de los aprendizajes basados en problemas y los años posteriores. Y vieron cómo la desviación estándar de las notas medias era inferior antes de poner en marcha esos sistemas y vieron cómo posteriormente han ido aumentando las desviaciones estándar hacia la mejoría de los resultados. Por lo tanto, parece que es algo que puede ser útil.
Y en cuanto a mi experiencia personal, pues simplemente unas palabras. Yo estudié en la Facultad de Medicina de Albacete, se inauguró en el 98. Como ha dicho el doctor Bato, yo fui parte de la primera promoción. Es una universidad que nació con el método del autoaprendizaje, una palabra que nos decían prácticamente todos los días. Éramos pequeños grupos, es decir, éramos 75 alumnos divididos en 3 o 4 subgrupos, dependiendo de la asignatura, de 20 o 25 alumnos, y a su vez subdivididos en más grupos pequeños. Por lo tanto, como mucho éramos 6 o 7 alumnos. Donde, aparte de la enseñanza basada en problemas, nos complementaban con seminarios y alguna otra clase magistral. Es decir, el currículo de una facultad no tiene que estar exclusivamente basada en la resolución de problemas, sino que se debe completar con otras muchas cosas. Una de las cosas que no he mencionado porque no había tiempo son las asignaturas integradas. Es decir, si yo veo el sistema circulatorio en su parte fisiológica, patológica, fisiopatológica, sus enfermedades clínicas y su manejo clínico-quirúrgico, voy a entender mucho mejor el sistema circulatorio que si en primero veo la fisiología, en cuarto veo la patología y en sexto veo la clínica. Y desde luego teníamos también un enfoque multidisciplinar basado en esto. El mejor ejemplo de todo esto era en segundo de carrera, donde teníamos una sola asignatura. En mi experiencia, las ventajas que teníamos en la universidad... Cambia al otro micrófono. Las ventajas, bueno, se me ha olvidado mencionar que lógicamente era una facultad nueva, con profesores que no estaban acostumbrados a dar clase, era la primera vez que tenían alumnos a su alrededor, y un método totalmente novedoso. Entonces, las ventajas que yo le vi era la libertad y flexibilidad que teníamos los alumnos. En las asignaturas básicas, por ejemplo, teníamos 2 días de clase a la semana, el resto de los días era para preparar esos casos, esos problemas. Podíamos integrar los conocimientos y aplicarlos a la práctica. Teníamos mayor tiempo práctico, puesto que al tener solo 2 días de clase, el resto podían ser pues, laboratorios de anatomía, de bioquímica, de histología, de lo que hiciera falta. Desarrollábamos pensamiento y razonamiento crítico, porque si no, no podíamos asistir a clase, pero no era útil para nosotros. Y las desventajas, pues que a nosotros se nos hizo larga la adaptación, es decir, tardamos meses, incluso algunos años, en tomar una dinámica apropiada. Al principio era muy difícil motivarnos a todos los alumnos, algo nuevo, profesores que tampoco sabían muy bien cómo motivarnos. Dificultad para llevar a cabo esas fases de la resolución de problemas, y en ocasiones esto se transformaba en que los alumnos preparábamos 1 o 2 de los objetivos que nos habíamos propuesto, llegábamos con una presentación en diapositiva, largábamos nuestra pequeña clase magistral y se acabó ese drama. Eso no es a lo que hay que llegar. Y lo que os he dicho es la falta de entrenamiento por el hecho de ser la inauguración de la facultad. Las conclusiones es que el aprendizaje de los pequeños grupos permite la implicación del alumno y el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, el razonamiento práctico y el trabajo en el grupo, que debe adaptarse al currículo y a los recursos de cada facultad, es decir, si una facultad se lo propone, probablemente lo pueda hacer, y que debe completarse con otros métodos de aprendizaje. Volviendo a Galileo, se mueve, ¿de acuerdo? Entonces podríamos llegar a crear un currículo basado en estos aprendizaje basado en problemas, lógicamente con formación y esfuerzo por todos nosotros. Muchas gracias. Y por otra parte, tampoco desarrolla el pensamiento crítico en los alumnos, puesto que no es capaz de arrancar respuestas de los mismos. Entre 200 que alguien se atreva a hablar es bastante complejo. Para los alumnos también tiene unas ventajas y unos inconvenientes. La mayoría de los alumnos son alumnos que les gusta estar cómodos en la clase, que no les gusta participar y además pueden ausentarse, ya sea físicamente, ya sea con el móvil, ya sea hablando con el compañero, por lo tanto pueden no prestar atención. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que está diciendo el profesor está en los libros. Hay estudios que demuestran que de una clase magistral el alumno retiene no más del 5% de lo que se está diciendo. Todo lo demás, lógicamente, van a buscarlo a los libros. Y las desventajas que yo le veo para el alumno son prácticamente las mismas que para el profesor. Es decir, el alumno no se ve motivado porque el tema no le atrae, al menos la forma de presentarlo, y porque además no encuentra Copérnico y Galileo, y entonces cambiaron la visión geocéntrica por la heliocéntrica, donde ahora ya el Sol pasa a ser el alumno, alrededor del cual giran todos los recursos, incluyendo el profesor. Y entonces el profesor en este caso no es que pierda la importancia, sino que cambia el papel, fundamentalmente. Y donde antes había enseñanza, ahora hay aprendizaje. Siempre salvando las distancias, por supuesto. Bueno, entonces en lo que se refiere a la enseñanza en pequeños grupos,
Antes de nada me gustaría establecer una comparativa entre lo que es la clase magistral, que todos conocemos, ya bien sea porque la hemos vivido o porque alguno las ha impartido, y la enseñanza en pequeños grupos. La clase magistral yo creo que tiene una serie de ventajas, tanto para el profesor como para el alumno, y también tiene unas desventajas. En el caso del profesor, la ventaja es que es cierto que exige mucho trabajo de preparación de la clase, pero una vez preparada, vale para siempre, con pequeños retoques según vayan apareciendo las cosas. No exige una preparación cada vez que tenemos un nuevo grupo, porque cada nueva promoción de alumnos van a llevar la misma clase, y la forma de evaluar a los alumnos es una evaluación clásica basada pues, en un test que puede ser de varias respuestas o un test de desarrollo de la respuesta. En cuanto a la desventaja que esto puede suponer para el profesor, pues probablemente a lo largo de los años el profesor se va desmotivando. La misma clase año tras año tras año pues puede que no suponga ningún desafío para el profesor y por lo tanto deje de estar motivado. Él mismo puede ver, el mismo profesor, cómo no tiene una correlación práctica a lo que está diciendo. Es decir, si él va a hacer un taller de exploración neurológica ante 200 alumnos, pues probablemente no pueda sentarse con 4 o 6 de ellos para explicar tranquilamente cómo se hace un fondo de ojo. Por tanto, él mismo verá que no tiene correlación práctica a lo que él mismo está. Pues nada, como ha dicho Dr. Lobato, vamos a empezar hablando sobre la enseñanza basada en la resolución de problemas y la enseñanza en pequeños grupos. Realmente yo le daría la vuelta al título, la enseñanza basada en pequeños grupos, puesto que la resolución de problemas es un tipo de enseñanza en pequeños grupos. Más o menos el contenido de lo que me gustaría contaros es una breve introducción del giro que está habiendo en las últimas décadas en la enseñanza. Luego hablaremos de la enseñanza basada en pequeños grupos, posteriormente unas palabras sobre la enseñanza basada en la resolución de problemas. Todo ello salpicado, pues, como ha dicho el Dr. Lobato, por la experiencia personal que yo viví durante los 6 años de carrera en la Facultad de Medicina de Albacete. Bueno, el sistema educativo en las últimas décadas a nivel de las universidades está dando un giro que podríamos asimilarlo o hacerlo parecido, siempre manteniendo las distancias, con lo que ocurrió con las teorías geocéntricas y heliocéntricas de los astros. Allá Ptolomeo dijo que la Tierra era el centro del universo alrededor del cual giraban todos los astros. Sería el centro del universo, en este caso, el profesor con su clase magistral, y el alumno giraba en torno al profesor con todos sus recursos, ¿no? Entonces, aquí el modelo estaba basado en la enseñanza fundamentalmente. Pero luego,